Pues nada, señores, ayer tuvimos vídeo de Polkadot, hoy tenemos a John. Intento traer tanto a John como a Carlos y espero que lo valoréis muchísimo porque Polkadot, siendo honestos, ahora mismo es un proyecto que está dando muy poca visibilidad a nivel de visitas y nosotros seguimos al pie de cañón para toda esa gente que quiera seguir informándose en Polkadot y no en otras altcoins que, por ejemplo, están haciendo más ruido, ¿no? Al final aquí los reales estamos aquí a pie de cañón. Así que John nos va simplemente a explicar y analizar técnicamente cómo está yendo Polkadot y sobre todo para esa gente que aún no esté dentro del barco, que tenga pensado salirse en el corto plazo, etcétera. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves Polkadot hoy? ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí de nuevo en tu canal. Y bueno, yo voy a centrar en Polkadot en la parte técnica, porque aparte es fundamental, tú ya la tratas muy bien y extensamente en tu canal, con lo cual es tontería que yo venga aquí a aportar algo. En tema técnico, vale, Polkadot tenemos una figura bastante diferenciada entre lo que es la parte bull market, que claramente tenemos aquí a la izquierda, que es la parte que todo el mercado cripto tuvo muy buen 2021, sobre todo final de 2021, y la parte del bear market que empezamos ya para principios de 2022. Sí que es verdad que Polkadot, a diferencia de otras altcoins, ha trabajado un poco peor por lo que respecta a la recuperación que vimos a final de 2022. De hecho, vemos la caída del bear market, como hicimos suelo en la zona alrededor de 3.84, y a partir de ahí, si hacemos un poco de zoom a la parte de aquí semanal, vemos como Polkadot hizo igual de suelo como muchos activos, incluido Bitcoin y compañía, a finales de 2022, y desde entonces empezó a recuperar. Pero es curioso que fue de los pocos, si comparamos con Bitcoin y los grandes, que volvió a hacer otro suelo después de ese mínimo de 2022, con lo cual la parte más débil de Polkadot era evidente de cara a finales de 2023, que es cuando hubo la entrada de inyección de liquidez en todo el mercado y vimos mercados apuntando arriba, Bitcoin rompiendo zonas, y entonces vemos dos caras de Polkadot. Ya a finales de 2022 veíamos un rompimiento de ciertas estructuras, pero que mostraba debilidad al perderlas de nuevo, por tanto había que fijarnos de cara a estos niveles de 5.70 y de 7 de cara a poder empezar a construir ciertas posiciones en este activo. ¿Qué pasó? Si pasamos ya gráficos más diarios, más cercanos, vemos que desde finales de 2023, cuando empezó la inyección de liquidez, empezó a repuntar todo el mercado y empezamos a romper las primeras estructuras. Ya señal de que tenemos que estar un poco más encima, de aviso de que quizás podemos cambiar un patrón de trabajo de un activo que de por sí ya estaba más débil que otros, porque estos mínimos de aquí, llegando a 3.60, estaban por debajo de los mínimos de la época del bear market, que era los 4.20, con lo cual ya decíamos, debilidad en un activo, curiosamente, que tiene unos fundamentos muy sólidos. A nivel de gráfico diario, estamos viendo como Polkadot, desde esos mínimos de 3.60, ha llegado a tocar los máximos casi de 10, estamos hablando de casi un por 3. La recuperación es evidente cuando rompe ya todas las estructuras bajistas de toda la época del bear market, tanto de los 6.90 como de la zona de 5.70, 5.80, y romper, y aparte con contundencia, porque vemos cómo rompió la zona desde los mínimos que marcó a finales de 2023, rompemos la parte del 5.60, no llega ni a apoyar a la primera zona de construcción ideal, que era 3.80, vuelve a empujar arriba, y ahora es la primera zona cuando ha construido una típica figura a nivel de chartismo, que son la figura de hombro, cabeza a hombro. Esta figura en teoría se proyecta desde la base clavicular, se calcula la altura y más o menos esta proyección nos daría un 3.20. Dudo mucho que esta figura chartista se cumpla, porque en sí detrás tiene un mercado que seguramente por ser un año electoral tienda por lo menos a ser lateral alcista, tiendan por lo menos a empujar, y con ello todo el sector de altcoins y más estas top altcoins, que entre ellas está Polkadot, que tiene unos fundamentos y un bagaje detrás que creo yo que le debe de impedir bajar a estos niveles. Por tanto, conociendo esto, sí que es verdad que es una figura que suele ser más débil que alcista, por tanto, viendo la liquidez que mostró por debajo, lo normal era coger esta liquidez, que es lo que ha hecho el movimiento, y ahora, como primera zona de construcción importante, yo tengo marcada la zona de 5.65 como zona ya para construir una posición, o por lo menos para empezar a equilibrar posiciones si veníamos del anterior bear market. ¿Qué está pasando? Que de momento estamos rompiendo ya alguna posición interna, por lo que no descartaría, viendo Bitcoin como está llegando ya a zonas de 45, 46, que si esto no parara y siguiera empujando, Polkadot por efecto arrastre podía subir más para arriba. Si viéramos que Polkadot supera la zona de 7.40, podríamos marcar una zona de construcción justo por la zona que está dejando ahora. Entonces pivotaríamos un porcentaje de la zona de construcción de 5.40 a una zona de construcción de 6.60. ¿Qué quiere decir con esto? Que la estructura ahora mismo que está dejando Polkadot es bajista, porque la formación de hombro, cabeza, hombro, más la pérdida de ciertos niveles estructurales es bajista. De momento esta recuperación, limpio un poco por aquí, es lateral y está sosteniendo sobre todo por el tirón de las grandes y sobre todo por el tirón de Ethereum y Bitcoin. Si estos no hubieran tirado y hubieran corregido hacia la zona 33, estaríamos hablando que tenemos estas zonas de construcción. Por tanto, estas zonas de construcción considero que no hay que olvidarlas, no hay que descartarlas, hay que tenerlas pendientes, pero sí que estamos muy a verlas venir de lo que hagan los grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que la figura es débil, por tanto, esta zona de acumulación de 5.65
sigue estando activa, pero no descartaría, si nos rompe la parte estructural que está dejando Polkadot en 7.40, sí que mostraría una zona de construcción intermedia para todas aquellas posiciones que quieran ir construyendo esa posición de cara a futuro para, si lo que hablábamos antes de grabar el directo, si miramos a nivel de semanal, sí que es verdad que la inflación en Polkadot por ese aumento de tokens influye, esa dilución del valor hace que con la misma capitalización que teníamos aquí en máximos, ahora quizás el precio se quedará por una zona intermedia, pero si todo el mercado entra dinero, si vemos que un año electoral empuja dinero, sería sencillo que todo el que cogiera la misma capitalización que el mercado anterior pudiera llegar a los máximos históricos de 56. Hablamos que estamos negociando ahora un precio de construcción sobre 5.50. Esto es hablando un por 10. Aquí quizás en el sector cripto nos parece poco. Lo tradicional, esto es una burrada. Por tanto, hay que medir un poco la diferencia. Pero sí que viendo que estamos, todo esto que hemos comentado, que parece que sea muy grande, estamos aún construyendo la parte de acumulación de todo lo activo, ya serían buenas zonas, si no estamos dentro, de empezar a construir posición, teniendo en cuenta que de momento el patrón es débil, por lo cual podríamos tener una zona de construcción más buena en la parte de 5.20, 5.60, y a partir de aquí, conforme vas rompiendo estructuras, iríamos construyendo posiciones superiores. Si vamos rompiendo estructuras que hicimos del doble techo, que es la zona que ahora ha reaccionado, la zona de 9.60, todo lo que fuera correcciones dentro de esta proyección, que el precio subiera, serían buenos. Pero ya os digo, a corto plazo, si hacemos zoom, estamos viendo cómo el precio rebotó en la zona que inició los mínimos de 2022, que es la zona de 8.60, 9.60, de $1 de margen. Ahí reaccionó, nos mostró esta figura y ahora de momento esto es más un patrón de rechazo y figura débil de hombro, cabeza a hombro, que nos debería llevar a 5.60. Pero que tengamos presente que si el mercado no afloja, que posiblemente Bitcoin, ahora entrando febrero o marzo, es un periodo estacional que suele ser negativo, podría llevarnos a construir esta posición. Pero como siempre digo, como nunca sabemos la certeza absoluta, parte de esta posición, si rompiéramos este nivel de 7.14, podríamos pivotarla a la parte baja de 6.60 para tener un poco de exposición de más en el caso de que el precio no mirara atrás y no tuviéramos estos mejores precios de entrada. Brutal, John. Tengo varias preguntas acerca del análisis. El primero de todos es que, tal y como tú has dicho o varias veces ha comentado Carlos, Polkadot ha sido un activo que realmente en bear market, como lo vemos por aquí, se ha comportado, podríamos decir, peor que otros activos a nivel de precio. Siempre hablando de precio, no de fundamentales y del desarrollo que hay en el proyecto. Pero una cosa es eso, que es la realidad, que se ha comportado mal en todas estas bajadas, pero en cuanto empezó a subir Bitcoin, Polkadot junto a Cardano, si no me equivoco, fueron de las altcoins que más llegaron a subir, de pasar de los $4 a los $9 en no sé en cuánto tiempo, pero es que en menos de un mes. Sí, final de año fue. Eso fue una subida brutal. Entonces, ¿qué entiendes tú por el hecho de que se haya comportado tan mal en bear market y que ahora se esté comportando tan bien? Porque entiendo que sería preocupante si todo empezara a subir y Polkadot fuera de las que menos subiera. Ahí ya yo me preocuparía, decir, ostras, es la que más cae y la que menos sube. ¿Esto qué es este proyecto? Pero aquí estamos viendo que es la que más cae, pero luego la que más sube. ¿Tú qué entiendes por esto? ¿Tiene alguna explicación? Bueno, la explicación que le doy yo es que hay dentro de la cotización de la valoración de un activo, por ejemplo, tú en el sector tradicional puedes valorar los flujos de caja, los balances, demás. Aquí como la mayoría son proyectos, son startups, son cosas que prácticamente no pasan muchos de un PDF, o en este caso son desarrolladores y están construyendo un proyecto a futuro que aún realmente no puedes tú realmente valorarlo en números en vida real, podríamos decir. Aquí hay que tener en cuenta que parte del precio, un porcentaje de lo que impacta en el precio es la fomeada que crea el sector. Entonces, claro, ahora mismo tú solo tienes que entrar a Twitter y hay ciertos proyectos que están acaparando toda la fomeada, como sea Dera, como sea XRP. Estos activos que ahora mismo se hablan más, hablan menos, pero apartan o desplazan a otros top que tienen su parte fundamental muy buena, pero a nivel de precio, como no están siendo trending en ese momento, pues hay porcentaje de ese capital más especulativo o capital más fomero que no asisten a estos precios. Por tanto, vimos como a finales de 2023, a diferencia de otros altcoins que estaban siendo fomeadas tanto por parte fundamental, por actualizaciones o por simplemente porque las redes lo estaban calentando, Polkadot prácticamente no se hablaba. Entonces eso, quieras o no, daña el precio. Y por eso creo yo que esa discrepancia en ciertos activos, que todo tiene buenos fundamentales los dos, necesitan de ese empuje de mercado como fue a final de 2023 para realmente ponerse en su sitio, cuando otros, sin tener ese empuje, por las oleadas de FOMO, pueden estar aguantando más las malas rachas. Y la diferencia de Polkadot fue que ahora mismo tú solo tienes que entrar en redes. No se habla mucho de Polkadot, todo y que ha sacado ahora el 2.0, pero no se hablaba tanto de Polkadot en estas épocas finales de 2023 y pues veíamos como se iba sangrando el precio respecto a otras altcoins que también son top, pero sí que se hablaba más. Pero yo creo que más por un impacto más de sensación, de lo que está hablando realmente la comunidad, de lo que está empujando, que no realmente de que el precio
corrección sí sea peor, porque hablamos de proyectos que siguen siendo muy sólidos, pero sí que es verdad que han tenido un bear market peor o una reacción más tardía y peor que otros activos por el simple hecho de que la comunidad quizás no estaba hablando tanto o no estaba trabajando tanto para sostener un precio o un activo que la valoración correcta, que no se puede aún estipular porque no hay números reales, podía estar a la misma altura que estos activos que sí que estaban más altos por el simple hecho que la comunidad sí que estaba empujando. No, sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y realmente para facilitar el trabajo a la gente, sobre todo que nos esté escuchando, damos 3 escenarios diferentes para esa persona que está full invertida, nada invertida y poco invertida. En mi caso, yo estoy muy invertido, diría, en Polkadot justamente. Entonces entiendo que, pues por ejemplo, tengo un precio promedio sobre los 4 o 5, por ahí, creo más cercano a 5 que 4. Entonces entiendo que sobre los 5.7, que es una zona que tú has comentado y otro analista que se llama Tony Bitcoin en Twitter, que sigue muchísimo a Polkadot de forma diaria, comenta que es una zona que si perdemos ciertos niveles en Polkadot podríamos acabar ahí. Entiendo que los 5.7 sería un soporte donde acumular, pero en mi caso no sé yo si debería ser una zona que vuelva a volver a acumular, porque estaría acumulando bastante temprano y por encima de mi precio promedio, ¿no crees? Sí, aquí, claro, si hablamos de trabajar con Polkadot, hay que tirar para atrás un poco. Decir, bueno, ¿qué porcentaje en tu cartera ocupa este activo? ¿Cuál te interesa y cuál tienes? Porque me dices, no, es que mi cartera ocupa un 5 y me interesa que ocupe un 5. Por tanto, si tienes un buen precio promedio, de momento hay que estar a la espera a que tengamos una reacción más fuerte por si quieres empezar a que ocupe más. Pero en teoría es siempre preguntarse, ¿qué exposición quieres tener a Polkadot? ¿Más o menos? En el caso de no estar expuesto y tú quieres estar expuesto por el proyecto que tiene por el fundamental y porque tú crees que realmente va a llegar a máximos históricos, entrando ya ahora a mercado ya sería prácticamente un por 10. Entonces es muy distinto. Hay que marcar distintas versiones o tipos de perfil de inversor. Que no estoy invertido y quiero estarlo, o eres de las personas que no estoy invertido, pero si el precio se dispara, me encuentro incómodo sin estar dentro. Entonces, claro, te diría, pues efectivamente ahora ya es momento de entrar porque hemos una comprita. Sí, una comprita, porque hemos limpiado la parte baja del hombro, cabeza a hombro, pero podemos vernos arrastrados por el posible tirón que puede tener ahora el sector. Entonces, estás dentro ya, haz una pequeña compra o un porcentaje que te creas cómodo. Ese porcentaje que te diga, si el mercado se dispara, yo estoy bien. Después ya cargaré, conforme se va rompiendo de ciertos niveles, pues ya iré aprovechando las correcciones para ir cargando más. Eso en el caso que no estés invertido y no puedas esperar, porque como bien has dicho, yo también considero que la mejor zona de compra es la zona que está comprendida entre 5 y 5.60. Cuando pierda la zona esta de 5.70 justamente, es cuando se activa la mejor zona de compra, porque dudo mucho que bajemos a la parte ideal, según técnico, que es la que forjó el cambio desde los mínimos. Es muy difícil llegar a tocar otra vez los mínimos, a ver que veíamos un descalabro de todo el mercado. Por tanto, yo esto lo dejo como ideal, pero prácticamente imposible, tocar los 3.60-40, pero sí que vería factible una corrección a febrero-marzo, que suelen ser meses peores para el sector cripto, que nos podía llegar a tocar la zona de 5.60-5.70, y esa para mí sería la primera zona ideal para acumular, tanto para el que ya tiene, para si quiere mejorar su precio promedio, como para el que no tiene y no compró en la parte actual, como el que tiene y quizás quiera aumentar su exposición y a lo mejor le empeora el precio promedio, pero es que difícilmente veamos un precio inferior a este y sea tu última zona de acumulación para aumentar tu exposición. Por tanto, yo como zona perfecta en la 5.65, que es la que hemos comentado, y en la zona actual solo la recomendaría si realmente me dices, no, es que yo quiero estar dentro, no tengo ninguna exposición. Tengo 0. Pero claro. ¿qué me recomiendas? Y digo, hombre, si realmente tú estás diciendo que quieres estar dentro, estás incómodo, si el precio subiera y no te pilla dentro, actualmente habría que colocar ya alguna posición. Entonces sería la posición que estamos actualmente, porque esa posición ya a nivel intradiario ya ha ejercido ya cierto trabajo de limpieza, con lo cual ya tiene sentido que el precio pudiera subir desde aquí. Si no hubiéramos hecho esta función de limpieza, que el precio, por ejemplo, estuviera justo en esta zona de aquí, diría, hombre, espera que haga una limpieza, a ver si tenemos suerte y se nos va abajo, y a partir de ahí acumula. Pero si realmente ya hemos ejercido esta limpieza de todo este fondo, no es mala zona de acumulación si se quiere estar dentro y aún no se tiene ninguna posición. Claro, y para la gente que vaya hipercargada de DOT, que diga, es que ya no quiero acumular más, pues a lo mejor esos sí que son los que tienen que ver, oye, si cae a 3.6, pues ahí ya acumulo un poco más que yo. Si cae a 3.6 voy a acumular más, por mucho que me desbalancee un poco el porcentaje, creo que serían buenas zonas. Pues John, creo que lo hemos dejado todo clarísimo a nivel de Polkadot. De verdad, señores, hacemos un esfuerzo para la comunidad, tanto John presentándose a las 11 de la mañana aquí conmigo para grabar este vídeo, como yo, de trabajar un proyecto que es que la gente ahora mismo no lo está buscando. Polkadot no está buscado. Polkadot no está siendo igual de buscado que otros proyectos. Entonces aquí, de verdad, hay que hacerse notar con un super like. Os dejaré evidentemente el canal de John en la descripción y apoyad sobre todo su canal y este vídeo para que nosotros entendamos que al menos los que seguimos aquí confiando en el proyecto queremos más contenido sobre Polkadot. John, muchísimas gracias por este análisis, tío, y espero verte pronto cuando Polkadot esté en $50. Nada, gracias a ti, Gerard. Espero que nos veamos también antes, pero sí, si estuviéramos en 50, pues sería un placer volver por aquí. Pues nada, John, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy y nos vemos, señores, en la próxima. Hasta luego.